Continuamos en esta mañana de Pintó Pururú y como cada jueves tenemos nuestra columna de tecnología con nuestra compañera, la señora Ana Almada. ¿Cómo dice usted que le va? Ahora de nuevo por YouTube, si es que quiere. Hola Rena, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Buen Sí, día, sí. YouTube hace eso, hace lo que quiere. Sí, sí, estamos así como entregadas, ¿viste? Como entregados, decís, bueno, está bien, bájame el video, subilo, hacé lo que quieras, mirá. Además, con cero explicación, ¿viste? Tal Me encanta cual. porque es como, no, te lo bajo, pum. Sí, así, manéjate. Tremendo. Sí, tal cual. Bueno, díganos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, Rena, vos sabés que me sorprendió hace un tiempo que empecé a ver que salió en muchos portales la noticia de que Suecia había cambiado en 180 grados su política educativa respecto del uso de dispositivos en las aulas. Y me llamó la atención porque lo mencionan ahora, pero en realidad es una decisión que se tomó hace ya varios años. Pero lo que llamaba la atención y lo que en realidad es la verdadera noticia es que el cambio justamente es bastante drástico o radical, digamos, ¿no? Si hacemos una breve recapitulación, en Suecia desde el año 2009 el Estado había implementado una política de digitalización donde todas las aulas desde preescolar iban a tener tablets o computadoras para que los chicos trabajen en el ámbito educativo. Y acá lo interesante es que obviamente eso fue como progresivo, ¿no? Estamos hablando de 2009, o sea, ya hace como 17 años, y nunca se hicieron en el tiempo evaluaciones respecto de si esa política estaba funcionando. Y resulta que hace 3 años se dieron cuenta de que había caído la calidad educativa en ese país, que es como muy, voy Emblemático, a decir, sí, emblemático, claro. claro, junto con otros países nórdicos como Finlandia, bueno. Y una de las razones que ellos aducen es que tiene que ver con esta digitalización casi compulsiva, que aparentemente es uno de los factores que afectaba la calidad educativa, y decidieron volver a invertir en libros de lectura y en libros de estudio, ¿no? Que esto es lo que me llamaba mucho la atención, porque dicen ellos que, bueno, obviamente no es 100% culpa de la tecnología, pero tuvo mucha influencia en esta aparente caída, digamos, de la calidad educativa. Y me acordaba, esta noticia me hizo acordar mucho a las iniciativas que hubieron en América Latina, porque no fue solamente en Suecia en ese momento, digamos, Suecia fue como la punta de lanza, si querés, en medidas de este tipo, pero después esto se fue replicando en otras latitudes con diferentes características, por supuesto, ¿no? O sea, en Suecia fue como 100% y desde el preescolar, ¿no? En el año 2000, creo que fue en el año 2015 que decidieron que las tablets se iban a poder usar desde preescolar, algo que parece bastante extremo, vamos a decir, Sí. si piensa en retrospectiva, ¿no? Mm. Pero bueno, también hubieron en Latinoamérica, en algunos países, iniciativas como por ejemplo en Uruguay el Plan Ceibal, que implicaba, digamos, que cada niño tuviera una computadora y conexión a Internet para trabajar en la escuela, y en Argentina también el Plan Conectar Igualdad. Sí. Si recordamos, también se trataba en muchos casos de eh, hacer más fácil el acceso a dispositivos para estudiar. Pero las propuestas pedagógicas eran muy distintas en todos lados. Lo interesante de la experiencia de Suecia es que cuando se implementó la política había un nivel de convicción, digamos, de que eso era inherentemente bueno, que hizo que fueran a por todo, ¿no? Eso era lo que a mí me llamaba la atención investigando un poco la historia de la política educativa de Suecia. Ellos era como que dijeron, es el futuro, pum, todo el mundo estudiar con computadora o con tablet, sin importar la edad, sin importar la necesidad educativa, sin importar nada. Y obviamente eso tuvo impacto porque, claro, lo que tenemos que entender es que los estudios para evaluar si las herramientas generan un determinado daño o un determinado impacto negativo llevan mucho tiempo, ¿no? No es que vos implementás una medida y a los 3 años ya sabés si funciona o no. Claro, No es tan pensaba, simple. pensaba en eso, porque con la tecnología sobre todo se da esta situación de el boom, parece que va a ser espectacular, pero bueno, lo lanzan y después hacen los estudios en base y lleva tiempo que generan una mella en nuestra sociedad que a veces puede ser irreversible. Y en este caso pensaba también a la inversa, decís, bueno,
cuando empezás a hacer los estudios del impacto de la tecnología en este caso, la reticencia que debe haber por parte de ciertas corporaciones a blanquear esta información. Porque ya lo vamos Exacto. viendo con el juicio a Meta y demás, vamos viendo la injerencia que tiene en nuestras redes neuronales, en nuestra forma de hacer sentido, de pensar y demás, y sobre todo en las generaciones más chicas, que van generando situaciones que no están siendo atendidas, digamos, que van a ser números en una estadística a futuro de, che, qué mal que hicimos las cosas, pero bueno, y pensaba las distintas experiencias dentro de los distintos experimentos sociales, ¿no? En Europa puede ser que tomen estos datos e intenten repararlo y decís, bueno, y en nuestros lugares donde estamos en el avance de la destrucción de nuestras instituciones, de nuestra calidad educativa y demás, bueno, acá lo que quieren es dejarles vía libre para que sigan experimentando, pareciera ser. Claro, por eso me llamó la atención que se publicaran este tipo de noticias en medios argentinos. Sí, Ahora, que esto me pareció súper extraño, pero lo celebro, digamos, porque un poco para entender algo que también me parece muy positivo es que los estudios que existen sobre el impacto que tiene el uso de tecnología, sobre todo en niños, en niñeces, donde el cerebro todavía no se terminó de desarrollar, son bastante claros y bastante conclusivos respecto de los efectos nocivos que tienen los dispositivos. claro. En particular el teléfono celular, pero en general cualquier pantalla. Por eso también lo que hizo Suecia es revertir estas medidas, pero de manera progresiva. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue sacar las tablets desde de los niveles iniciales y primarios y dejar los dispositivos más de tipo de estudio o de tipo notebook, ¿no? En los secundarios, digamos, para lo que sería más trabajo realmente de investigación, de procesamiento de información, etcétera. Entonces, lo que digo es, tomaron una decisión que es como ir a contrapelo de lo que habían decidido, pero de todas maneras tuvieron reparos en hacerlo acorde a los resultados que fueron encontrando. El tema de los dispositivos en las niñeces tiene un montón de consecuencias, no solamente, digamos, en el desarrollo del aspecto neurológico, sino también se han detectado problemas en el desarrollo motriz de las manos, por ejemplo, Mira, un montón de problemas. Sí, sí, el tema de los pulgares y el índice, muchísimos problemas en ese sentido, teniendo en cuenta que es todo táctil, ¿no? sí, Eh, Muchos problemas en el desarrollo correcto de la visión, ¿no? Este efecto que tiene la luz azul de los sí. dispositivos existe, digamos, ya está comprobado el daño que generan los humanos, que usamos todos antirreflex y filtro de luz azul, pero imagínate que los niños No, no tienen nada de eso en general, y también está comprobado que genera problemas de ese tipo, pero me pareció muy interesante también que una de las cuestiones que aborda esta decisión política es el aspecto del desarrollo de las relaciones sociales, porque una de las consecuencias que encontraron es que la distracción que genera el dispositivo hace que los niños no interactúen entre sí, hace que los niños no desarrollen amistades o vínculos o relaciones con sus compañeros de la misma forma porque está todo mediado por un dispositivo y además de las pruebas muy evidentes respecto de la dificultad en la comprensión lectora, ¿no? O sea, cada vez aparentemente, más, sí. claro, aparentemente la utilización de dispositivos realmente afectó uno de los indicadores de las pruebas internacionales de educación, que es la comprensión lectora, ¿no? Y bueno, esto que te decía también de esta cuestión donde los niños tienen que aprender a convivir con otros, ¿no? Con la otredad de sus compañeros y también incluso de sus adultos, ¿no? Y de las autoridades del ámbito educativo. Eh, y pensaba en esto porque, claro, si comparamos, por ejemplo, con las medidas que se fueron tomando en países menos desarrollados, vamos a llamarle, o menos ricos, como en nuestro caso, acá la propuesta era un poco más integral. Mm. Digo, teníamos la intención de que la computadora no sea solamente para darle una computadora a alguien, sino que se hizo en su momento con un montón de propuestas pedagógicas para la incorporación de esa herramienta en el aula, no era algo que se tenía que usar todo el tiempo, no era obligatorio, digo, había un montón de otros factores que hacían quizás que sea un poco más, que preste un poco más de atención a la complejidad que tiene el proceso pedagógico, ¿no? El proceso de enseñanza.
Y eso me parece muy importante porque hoy por hoy existe como esta especie de polarización donde o toda la tecnología es mala Mm, o toda la tecnología es buena, ¿no? sí, Tenemos la tecnofascinación, donde es bárbaro todo lo que hace la tecnología y nadie cuestiona nada y nos parece todo fantástico, o tenemos a los que detestan, a los que todo, claro. preferirían vivir sin teléfonos celulares ni conexión de ningún tipo. Y no estoy diciendo que las dos posturas sean buenas o malas de por sí, sino que me parece más interesante discutir esto de qué estamos esperando que haga la tecnología por nosotros, ¿no? ¿Qué estamos realmente considerando que puede aportarnos que no forme parte ya de las cosas que tenemos las personas? Porque bueno, una de las razones por las cuales se incorporaron libros, no solamente de estudio, sino la lectura de libros en papel, es porque la experiencia del libro en papel, al igual que la experiencia de escribir a mano, tienen conexiones específicas que no van a ocurrir con un dispositivo. Conexiones, quiero decir, en el cerebro, ¿no? Sí, Desarrollan conexiones y partes del cerebro que no van a desarrollarse si está todo el tiempo mediado por un dispositivo esa misma experiencia. Y me parece también importante como ejemplo de cómo un Estado puede cambiar de opinión, que esto también me parece muy importante. Vos decías esto de, sí, implementan todo, no estudian nada, entonces somos todos conejillos de India, que es totalmente cierto sí. eso, digo, en este caso es como muy explícito, pero también está el aspecto de decir, bueno, no, cambiamos de opinión, nos dimos cuenta de que no sirve, tomamos la decisión de empezar a revertirlo, pero no de empezar a revertirlo para decir, no me gusta la política que implementó otro color político, entonces la cambio. No, es una decisión basada en el interés por el bienestar de la población, digamos. Claro. Porque sí es cierto, como decís vos, que en Suecia hubo un montón de críticas, sobre todo de las empresas de tecnología de Suecia. Suecia tiene bastantes unicornios, se llaman estas startups que tienen una gran valuación en dólares porque desarrollaron productos innovadores. Entonces, claro, todo ese sector de la sociedad, por supuesto que tuvo una postura muy crítica con esta decisión, diciendo de que estaban perjudicando la empleabilidad Ah, de las personas al quitarle, digamos, la posibilidad de educarse con tecnología, que me pareció muy, ¿cómo decirlo? Que está dentro de lo esperable y que iba a ser, obviamente, una de las voces que iba a aparecer en contra de esta medida, con esta ilusión de que la única forma que uno tiene de aprender a utilizar dispositivos es si nació con el dispositivo, ¿no? sí. Esta especie de ilusión de que solamente las personas que van a saber desarrollar tecnología son las personas que se educaron con tecnología. Algo que es totalmente falso si pensamos que la mayoría de las personas que hoy están desarrollando tecnología no se criaron con tecnología, No, se formaron después, claro. se formaron después. Y si además pensamos que los propios magnates y billonarios tecnológicos no le permiten a sus hijos utilizar tecnología. Sí, Otra cosa que también se pasa muy por encima y nadie habla tanto de eso, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que hoy están a cargo de grandes empresas tecnológicas y son padres o madres, eligen escuelas que específicamente se enfocan en un modelo educativo sin dispositivos. Qué curioso, ¿no? sí. ¿Qué saben que no están diciendo? Sería. ¿No? Claro. Claro, por eso digo, qué curioso, ¿no? Porque ellos toman esa decisión casi, te diría que sin excepción. O sea, la mayoría de la gente que conocemos que está en el mundo de la tecnología y que tiene hijos, elige un modelo educativo específico que no incluye las pantallas. Entonces, en el marco en el que Meta tiene un juicio perdido por vulnerar derechos de infancia, básicamente, ¿no? Sí, Porque uno de los puntos de lo que se los acusa es de que no tomaron las medidas necesarias para proteger a las niñeces y que además explotaron la atención, ¿no? Esta cuestión de utilizar
a las infancias como un producto y hacer todo lo posible porque las infancias no salgan nunca de la red social. O sea, porque eso es lo que se comprobó en el juicio y de lo que se los juzgó y de lo que se los encontró culpables. No olvidemos, digamos, de eso también. Eh, y por eso me parece muy interesante también que pensemos en esto de una distinción que puede parecer trivial, pero es, si vos tenés dispositivos que están diseñados para la distracción, ¿por qué estaría bueno tenerlos en ambientes educativos donde vos lo que necesitas es desarrollar la concentración, donde vos necesitas desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Eh, Pensaba también en relación a eso, la falta de instancia de reflexión al respecto del sistema educativo en general, o de su función, ¿no? Porque sabemos que cierto modelo surgió con la necesidad de formarnos en ser buenos empleados, ponele, o ¿no? Como el formato hacia el mundo del trabajo, hacia esas sociedades que hoy ya no existen, y este tráfico de información, porque los grandes tecnológicos sabían cuál era el experimento, hacia dónde, y este detalle de gestionar nuestra atención de determinada manera, obviamente que lo hicieron con una intención determinada. Ahora, pienso en esto, cómo nos van planteando algo sin la posibilidad en nuestra sociedad. Supongo que habrá otras que tienen estas discusiones, pero en nuestra sociedad es como decir, no, esto es fantástico, vamos, lo incorporamos, seguimos, y no nos preguntamos para qué, cuál es la sociedad a la que después salen egresados del sistema educativo, ¿no? Como que hay un punto en donde estamos cambiando el paradigma de la humanidad y no estamos generando adrede, me parece a mí, por quienes conducen, pero no están habiendo estas instancias de reflexión global, que querría decir, pasan estas cosas y vamos compartiendo este tipo de información, en donde mirás ciertos espejos y decís, che, pero oh, ¿qué pasó? ¿Volvieron a lo analógico? ¿Cuál es la data? ¿Cuál es la estadística que tienen? Pero bueno, para eso tenés que tener gobernantes que quieran de alguna manera tener una injerencia un poco más positiva en sus sociedades, y no como esta, que es, bueno, estamos entregados, pareciera donados, también nuestra soberanía educativa hacia vaya a saber qué propósitos. Pero pienso en eso como porque no hay instancias de decir, che, bueno, paremos un poco la pelota y transformemos nuestro sistema educativo, o transformemos la forma en que miramos lo que queremos para ese sistema, ¿no? Es como una atrás de la otra y una actualización atrás de la otra, y no sabemos cómo reaccionar. exacto. Yo creo que eso es un problema fundamental. Lo que yo entiendo, yo no soy especialista en educación, entonces no voy a opinar sobre los planes o los sistemas en general, pero como egresada de la universidad pública, mi experiencia ha sido que se insistía mucho en que el rol de la universidad no es exclusivamente formar mano de obra, Mm. que eso es una discusión que se reflotó, por ejemplo, a raíz del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, donde se cuestionaba la existencia de ciertas carreras o se cuestionaba la empleabilidad de los egresados de las universidades públicas como si Sí. fuera el objetivo que tiene la universidad. Y yo recuerdo muy fuertemente que eran discusiones muy parecidas a las que hubieron en la época de la Ley de Educación Superior, estoy hablando de la década del 90, Sí. eran discusiones muy parecidas a las que existían en el momento en el que yo participé de la vida universitaria, en principios de los años 2000, y siempre estaba esta insistencia respecto a, bueno, pero el rol de la universidad, fundacionalmente, no es el de formar empleados, no es el de formar las capacidades que necesita el mercado laboral. La razón de la universidad pública es precisamente desarrollar conocimiento en distintas ramas. Es que los pueblos tengan la posibilidad de pensarse, Mm. que la ciudadanía tenga la posibilidad de desarrollar las capacidades que considera que quiere y que tiene, ¿no? Por eso es tan interesante esto que decís, porque la escuela no está exenta de esa discusión. Como vos decís, nos tendríamos que plantear, ¿la escuela únicamente necesita formar gente para el mercado laboral? ¿O es una instancia de socialización primaria? Claro. Porque la otra cosa que también me parece interesante discutir es por qué
consideramos que la escuela depende exclusivamente de decisiones políticas legales. Hasta donde yo sé, la educación es un proceso muy complejo que involucra un montón de partes, entre ellas la familia, la sociedad bueno, los docentes y el sistema educativo en general. Entiendo que no es solamente lo que pasa dentro del aula, ¿no? Eso quiero Claro. decir. Entonces, también me parece muy importante cuestionarnos realmente, bueno, ¿cuál es la parte que nosotros estamos ocupando en ese lugar? Yo no soy madre, entonces no puedo opinar de la experiencia que atraviesan en este momento un montón de personas que mandan a sus hijos a la escuela, pero me pregunto también, bueno, ¿cuál es mi rol en este contexto? Bueno, mi rol es cuestionar realmente esta premisa donde las herramientas son buenas para todo o son malas para todo, cuestionar esta premisa de que si te imponen una determinada cosa desde un lugar político, lo que sea, no puedes hacer nada, ¿no? Es por ahí, ese siento que es más mi rol y respecto a lo que vos decís, me parece importantísimo cuestionar el hecho la, de reducir toda la productividad, de reducir todo a una lógica donde los seres humanos tenemos que trabajar, Sí, donde lo único que hacemos y lo más importante que hacemos es trabajar. Y digo, la lectura de que la educación tiene que formar para el trabajo, y bueno, implica esto, implica asumir que las formas del trabajo sí o sí van a estar atravesadas por la tecnología siempre. Es asumir que el rol de las instancias educativas va a ser exclusivamente la capacidad para trabajar. Y digo, me parece que es una visión muy estrecha, además, porque las personas que tenemos varios años desarrollando una o dos profesiones, como en mi caso, sabemos muy bien que no funciona así, que no es lineal, que hay claro. un montón de habilidades, que hay un montón de capacidades y hay un montón de cualidades que no se desarrollan exclusivamente con una enseñanza estrictamente técnica. Y no me refiero a las escuelas técnicas, sino a la técnica en el sentido de saber hacer algo, ¿no? De saber redactar un artículo como de saber tornear una pieza. O sea, no es lo único que hace falta para que una persona se inserte en el mercado laboral. Eso es lo que quiero decir. Y además de que el mercado laboral como concepto es algo totalmente que muta todo el tiempo, que cambia todo el tiempo, entonces sería muy ingenuo creer que los sistemas educativos, con lo lento que cambian, realmente algún día pueden estar totalmente a tono con lo que pasa en el mercado laboral. Es totalmente ingenuo desde mi punto de vista y además creo que no es necesario. Además creo que lo que hay que plantearnos es esto que me parecía fundamental. ¿Vamos a dejar que los niños estén aislados con un dispositivo? ¿Vamos a priorizar el desarrollo de sus habilidades tecnológicas exclusivamente a costa de que no sepan relacionarse, a costa de que no sepan hablar con sus pares o con adultos? ¿Lo vamos a hacer, digamos, a costa de de su desarrollo cognitivo, en definitiva? Porque es más importante que puedan insertarse en el mundo laboral que los adultos definimos como exitoso, ¿no? ¿Cuántas cosas están pensando exclusivamente desde el punto de vista de los adultos en este momento? Es otra cosa que me surge a raíz de esta noticia. Pero en términos tecnológicos específicamente, lo que creo es que sí, las corporaciones siempre van a intentar que creamos que lo que ellos nos ofrecen es inherentemente bueno, hasta que ocurren los juicios de los que fuimos testigos y nos damos cuenta de que no, nunca fue tan así. Pero esa intervención sí depende mucho de medidas políticas, pero también depende mucho de qué nosotros construimos como sociedad. Yo estoy muy preocupada esta creciente visión individualista de la sociedad y de esta cuestión absolutamente productivista, voy a llamar, donde lo único que importa es lo que hacemos respecto de nuestro trabajo. Yo creo que eso afecta necesariamente los mundos que nos construimos como posibles también en la educación. Por eso yo creo que es importante conocer esta historia, porque si bien no tenemos muchos puntos en común con Suecia, insisto, es el caso donde, ante la evidencia, podemos cambiar el rumbo.
ante la evidencia podemos tomar decisiones mejores. No pasó nada. Nadie perdió capital político, la sociedad no entró en caos, no pasó nada tan grave, no pasó nada eso quiero decir. Pero siento que en otros lugares es muy difícil creer que es posible hacer algo diferente también, ¿no? Por esto que decís vos, hay una resignación militada. Claro, claro Hay que una sí. resignación militada para que nosotros creamos realmente que hay cosas que son inevitables. Esto es una de ellas, desde mi punto de vista. Por eso yo la vengo a cuestionar, digamos. Está muy bueno y está muy bueno para ver esas preguntas que nos motoricen a decir, che, bueno, a ver cómo vienen siendo las experiencias en otros lados. Y la verdad bueno, es salir de lo que aparentemente es inevitable en esa situación y saber que podemos parar la pelota y plantearnos algunas cosas, sobre todo en este mundo que nos vienen también a vender, como que esto es fantástico, no se cuestiona, ¿no? Viene el paquete lleno y ya está, listo. Y decís, che, pero bueno, no, esta es la que va. Bueno, que nos cuestionemos un poco más, a que fortalezcamos también nuestras habilidades sociales y analógicas. Y bueno, y también esto que decís vos de esa polaridad de es fantástico o es tremendo, ¿no? Pareciera que no hay punto intermedio y me parece que nuestro futuro depende de la integración que podamos hacer de lo virtuoso de distintas experiencias. No es blanco o negro, sino bueno, tomar y además la particularidad de cada territorio, de cada situación, tomar lo virtuoso de cada experiencia, bueno, para fortalecer nuestra soberanía de ser, ¿no? Ya ni siquiera como Total, país, de ser, no más. total. Sí, estamos transmitiendo esta columna por YouTube con todos los cuestionamientos éticos Sí, que yo puedo tener sobre Google, ¿no? Y digo, eh, yo podría ser una persona que no haga esto, porque no, por muchas razones. Pero bueno, en mi caso pongo en la balanza esta posibilidad de, bueno, llego a un montón de gente que quizás de otra manera no llegaría. Y a mí me parece que el desafío más grande es dejar de hablarles a los convencidos también, ¿no? claro. Porque ese para mí es el punto, digamos. Sí, y por eso insisto en qué lugar nos estamos imaginando que tiene que tener la tecnología en nuestra sociedad también, porque es como todo el mundo lo da por asumido. Ah, todos tenemos un teléfono, entonces, ¿por qué los chicos no van a tener un teléfono? Y es como, porque justamente la capacidad de relacionarse, la capacidad de establecer vínculos con los pares, no debería estar mediatizada. Claro. Me parece realmente una injusticia someter a las niñeces a eso, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente, pero insisto, este espacio para estas discusiones tiene que existir porque si no, alguien más va a tomar esa decisión por Claro. nosotros. Sí, sí, lograr transversalizar algunas cosas, incluso con la incomodidad que uno le pueda generar, decir, bueno, estás en estos ámbitos en donde uno sabe las condiciones y a quién les responden y bla, 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 o el uso de determinadas aplicaciones y demás, pero bueno, hay que también salir de ciertos lugares convencidos y transversalizar un poco. Mira, nos llega un mensaje que nos mandan la fotito de este libro que se llama El derecho a la pereza de Paul Lafargue y dice, leí este libro donde explica que el trabajo es la perdición del ser humano. Está la devoción hacia él, es la joya del capitalismo para mantenernos sometidos. Bueno, también tantas cosas que ni siquiera hemos discutido en su momento, ¿no? Esto, el dicho habitual de que nos podemos imaginar el fin del mundo, el apocalipsis de distintas maneras, pero no el fin del capitalismo. Bueno, han logrado una tarea importante en la colonización de nuestra percepción. Así que bueno, y acá también un saludo de Laura que dice que está buenísima esta columna, cómo hacer para que llegue a más gente. Y bueno, ahí está, de eso se Sí, trata. igual me encantó lo del libro ese de la pereza, no lo conocía, pero está muy en consonancia con otros filósofos que hablan de esto de como que la verdadera rebeldía es no hacer nada. El ocio, claro. Claro, que la verdadera rebeldía es no producir, ¿no? Obviamente, eso lo dicen desde un lugar muy Bueno, privilegiado, claramente, pero digo,
pero en términos filosóficos sería como, bueno, la verdadera revolución sería conseguir una forma en la que cada vez hagamos menos, Sí, en la que cada vez le dediquemos mucho más tiempo al ocio y a la capacidad de imaginar y el desarrollo de la creatividad desde otros lugares que no sea la lógica del hacer, ¿no? sí. Me encantó ese libro, me lo voy a anotar Ahora acá para dice que el leer. autor es yerno de Carlos Marx. Bueno, de ahí Ah, venía. mira. No, y pensaba en eso, y cómo las sociedades que, las cosas que vamos naturalizando a que esto, todo el tiempo estamos haciendo algo. Si no estás viendo un reel, haciendo algo, comunicándote de una manera, chequeando un documento, no sé qué, y es como constante y la posibilidad de frenar y de frenar, ¿no? Decir, bueno, no es que quedo en silencio porque estoy viendo algo en mi celular. No, no, quedo en silencio sin ningún tipo de estímulo y me banco ese silencio, ¿no? Bueno, a seguir reflexionando sobre esto, que no nos avasalle la ola de lo que pareciera ser inevitable, porque hay cosas que sí podemos seleccionar, tomar, descartar, ¿no? Como hacer nuestra propia integración, y para eso son estos puntos de reflexión, para entender un poco también lo que va pasando en esa marea que a veces nos arrastra hacia lo que parece ser el futuro, pero que se termina determinando siempre en el presente. Así que Total, a fortalecernos en ese presente, Ana. Gracias, como total. siempre. No, por favor, Rena, un placer este espacio y bueno, nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima y van a poder ver, por supuesto, esta columna. Gracias al señor YouTube que nos va a dejar subirlo sin limitaciones. ¿Viste? Hay que ahí hablarle un poco bien y todo eso. Sí. Gracias, Ana. Muchísimas gracias.